Muy buenos días, damas y caballeros. Les saludo con muchísimo gusto en esta mañana. Eh, pues estamos ya conectados en cuenta regresiva en esta aventura, pudiéramos decir, de la selección de Costa Rica. Una aventura futbolística hacia la ruta Qatar 2022. Lo que se puede encontrar Costa Rica en este campeonato mundial y lo que podría lograr eventualmente en el desarrollo de esta competición, que por cierto es un poco atípica debido pues a circunstancias. Una de ellas es que se realiza en una época que no es la habitual. Generalmente el campeonato, las copas del mundo se realizan en el mes de junio y entre junio y julio, y esta vez pues a fin de año es un poco atípico. Esto ha repercutido no solamente en ha repercutido de diferentes maneras, sobre todo en la parte deportiva, porque a estas alturas del año la mayoría de equipos de las diferentes ligas del mundo están en competencia todavía no han finalizado los torneos, los campeonatos locales. Entonces pues están en competición, y como sabemos, ¿verdad? Este, pues las selecciones y los combinados requieren pues de esos jugadores que están jugando en las diferentes ligas. En el caso costarricense, por dicha, bueno, hemos podido, ha habido un buen acuerdo entre la UNAFUT y la Federación Costarricense de Fútbol, la selección nacional, para que los jugadores puedan haberse integrado debidamente a los respectivos microciclos que se han llevado a cabo durante esta campaña, durante este proceso del director del seleccionador nacional, eh, Luis Fernando Suárez. Y bueno, como sabemos, la selección de Costa Rica ya se encuentra en Kuwait, ya haciendo afinando sus últimos detalles allí en el campamento en Kuwait. Próximo jueves tiene partido frente a la selección de Irak, un partido de fogueo, un partido de preparación, podríamos decir, ya para poder enfrentar la alta competición. En esta mañana, bueno, vamos a hablarles un poquito de Irak y bastante tocante a lo que venimos diciendo, que esta fue primero una elección atípica, una elección donde hubo mucho cuestionamiento, perdón, hubo mucho cuestionamiento porque se, se citaron muchos inconvenientes para la elección para la elección, digamos, de esta sede de Irak, perdón, de Qatar. Hubo mucho cuestionamiento en el sentido de que era una sede incómoda, una sede complicada, no solamente por el clima, sino por su situación geográfica. Todos esos aspectos se abordaron allá nomás cuando se decidió que esta sede o que este país fuese la sede de la Copa del Mundo del 2022. Y pues han habido muchos cuestionamientos. Se habló de corrupción, que el anterior presidente de la federación habían negociado por debajo de la mesa, merced a dádivas del gobierno catarí, y estas cosas, ¿verdad?, se pusieron en perspectiva en su momento. Después de aquel famoso la primavera de la FIFA, ¿verdad? Que hubo ahí un escándalo de FIFA donde fueron
presos un buen número de dirigentes de las diferentes confederaciones, de la misma FIFA, el propio presidente entonces de la FIFA, aparte de que varios miembros de la organización también fueron cuestionados y fueron intervenidos de manera judicial también, como fue el caso del presidente, el entonces presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, el Chino Lee, que fue también requerido por la justicia internacional. Así que todas estas cosas pues no eran un buen, no tuvo un buen principio toda esta situación donde se ventiló todo ese tipo de situaciones y que lamentablemente pues no son nada agradables para lo que tiene que ver con la competición. La competición ya de por sí revela o devela una circunstancia muy diferente, que es aquello que tiene que ver con la limpia competencia, con la limpia competición, con el fair play, con la competencia libre, púdica, pero que en este caso la misma organización pues no dio un buen ejemplo, y prueba de ello es que me remito a las pruebas, ¿no? De que definitivamente al final un montón de autoridades de la Federación, de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, fue intervenida, hasta su propio presidente, el señor Blatter, en su momento. Así que inició un poco turbio el asunto. Finalmente quedó definido de que la Copa se organizase finalmente en territorio catarí. Otro de los cuestionamientos que también tenemos que ponerlo en perspectiva, porque aunque es un asunto de fiesta y que es una alegría y que agradecemos que nuestra selección esté clasificada y todas las cosas, no podemos nosotros ser mezquinos en el sentido de revelar o de estar a conocer, de poner en perspectiva situaciones de fondo. Y todo esto obedece a lo mismo, que es la sana competición, el fair play y una competencia justa, sana, desde todo punto de vista. Porque la misma FIFA lo ha vendido así. La misma FIFA ha sido muy rigurosa con algunas federaciones que han incurrido en faltas, en corrupción. Por ejemplo, la Federación de Guatemala, ya conocemos el caso guatemalteco, amaño de partidos y demás. Fue suspendida la Federación Guatemalteca, el fútbol guatemalteco fue castigado. ¿Qué decimos de los allá la Federación Mexicana también? La Federación Mexicana fue duramente castigada con eso de los cachirules, jugadores que excedían la edad promedio que exige la federación. Entonces todas esas cosas y otras tantas que han sucedido, suspensión de estadios, suspensión de sedes, etcétera, etcétera, multas, ha sido muy rigurosa la federación. Y en buena línea me parece bien, porque esto contribuye en buena manera con el buen desempeño y desarrollo del deporte, que debería ser salubre, que debería ser saludable, que no debería tener corrupción de por medio. Entonces, en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que la misma federación, siendo la que lidera esta organización deportiva, pues ponga tan pésimo ejemplo con todos estos actos que se han revelado a través de los organismos de inteligencia internacional, como también los medios de prensa que han hecho su propio trabajo. Pero bueno, otro hecho que se ha dicho que es que muchos
por la prisa de construir los estadios y por la prisa de esto y del otro, siempre se ha trascendido, y no solamente en Qatar, en otros países también ha sucedido lo mismo. En Brasil ha ocurrido en otros países, en Corea y Japón inclusive se habló de esto, de que muchos obreros, trabajadores de la infraestructura, de la logística, de estos campeonatos mundiales, pues morían, perecían en ese servicio que estaban prestando, en ese trabajo, posiblemente por trabajos forzados, trabajos muy intensos, inhumanos, y terminaban muchos de ellos muriendo en ese proceso. Y eso definitivamente, eso no puede ser. O sea, ya eso en sí mismo dice lo mal que se están haciendo esas cosas. Entonces, tenemos entonces que, pues ahora en el caso de Qatar, se ha revelado lo mismo, se ha dicho la misma situación: maltrato con los obreros, maltrato con los trabajadores, han muerto muchos en esa situación, y bueno, entonces hay como una mancha negra allí, por detrás de toda esta organización. Y nosotros pues nos vemos obligados obligados a mencionarlo, a ponerlo en contexto, porque son cosas reales que están pasando y que no pueden quedarse, es decir, nosotros no podemos escudarnos, no podemos nosotros meternos en la burbuja propiamente de lo que es deportivo para ignorar todas estas cosas que definitivamente no van de acuerdo, no son acordes con el deporte, no son acordes con una actividad que pretende unir, que pretende ser una actividad agradable, salubre, de principios morales y éticos, por qué no decirlo también, donde la disciplina también juega un papel importante. Entonces, pues todas estas cosas que se han venido ahí dando a conocer a través de los diferentes medios de prensa, pues no son para nada agradables, y no podemos dejarlo de mencionar tampoco en este medio. Así que bueno, finalmente entonces se escoge la sede, los cataríes asumen este gran reto. Ahora, el poder económico que tiene el gobierno catarí, pues obviamente, ¿verdad?, es un poder económico sobrado para organizar. Y cuidado si no, que aquí ya es donde venimos a hablar de las cosas positivas, ¿no? Cuidado si no, va a ser el mejor mundial, el mundial más pomposo, el mundial más vistoso, el mundial más florido de todos los mundiales. Porque la infraestructura es de otro mundo. Déjenme decirle, la infraestructura, los estadios donde se va a jugar esta Copa del Mundo en Qatar, son infraestructura de otro nivel, de otro mundo. Es una belleza, es algo realmente extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y las comodidades y todo lo que va a haber en torno a la infraestructura deportiva que tiene esta organización. Pero también hay que decir, ¿verdad?, que aún todavía sigue saltando la polémica. Ya a pocos días del inicio de la inauguración de la Copa del Mundo, sigue saltando la polémica. Y bueno, en estos días se trascendió que la selección de Dinamarca se le prohibió por medio de la Federación, de la FIFA, utilizar un atuendo, un uniforme ahí para lo que es la parte de entrenamiento,
donde precisamente ellos apelaban a la parte humanitaria. Ellos apelaban a la parte humanitaria por todo lo que está sucediendo detrás de la organización. Y dicen que ellos van a utilizar un uniforme un poco oscuro para invisibilizarse, porque no están de acuerdo con una serie de medidas que se han ido tomando, con algunas cosas que están sucediendo detrás de la organización y que tienen que ver algunas con el propio gobierno catarí, algunas leyes que tiene propiamente el gobierno catarí y que están relacionadas con una serie de lo que ellos dicen se están violentando los derechos humanos. La FIFA tuvo que suspender el uso, la utilidad de ese atuendo debido pues a que se opone, contradice el reglamento. El reglamento claramente lo dice, que no debe existir ninguna insignia, ninguna connotación política, racial o cultural o lo que sea en los uniformes de las selecciones nacionales. Entonces allí se apega ese requerimiento. Y entonces, pero de lo que sí vamos a estar, de lo que sí somos conscientes, es que estos estadios donde se va a jugar esta Copa Mundial son estadios verdaderamente espectaculares, estadios muy lindos, muy preciosos, con toda la comodidad del caso. La organización, pues en este sentido, en lo que es propiamente la logística, es impecable, es maravillosa. Qatar, bueno, ya Qatar ha sido noticia desde hace bastante tiempo y creemos que la mayoría de nuestros amigos youtubers ya conocen, ¿no? Ya tienen bastante información, ya se ha dado bastante información del pueblo catarí. Voy a dar algunas pinceladas básicas de lo que es la cultura catarí y lo que es el pueblo catarí. Bueno, Qatar es un país que está al occidente de Asia y cuenta con un territorio de aproximadamente 11.400, alrededor de 11.400 kilómetros cuadrados. Es la extensión territorial. Viene siendo como la mitad de El Salvador, como la mitad de la República de El Salvador. El Salvador tiene 21.000 y algo kilómetros cuadrados. Viene siendo aproximadamente la mitad del territorio salvadoreño. Tiene una población bastante escasa también, proporcionalmente yo diría que escasa. Estamos hablando de 2.900.000 habitantes. 2.900.000 habitantes es más o menos la cantidad de pobladores que tiene Qatar. Qatar, su principal actividad económica es la venta, el comercio comercio del petróleo y de otros minerales preciosos que tiene el país. Este país hasta no hace mucho era un país donde existía una pobreza tremenda, pero los mismos cataríes descubrieron que en el subsuelo tenían un poder económico tremendo y comenzaron a explotar todas estas minas, todos estos minerales y comenzaron a desarrollar el país, comenzó a desarrollarse el país de una manera planificada y han logrado pues ubicar a Qatar como uno de los países más ricos de la Liga Árabe y del mundo.
es un proveedor de petróleo, proveedor de minerales, vamos a decirlo, porque no solamente el petróleo, hay otros minerales, oro y otros minerales que también ellos explotan y venden al mundo, comercian con Europa y el mundo. Posiblemente una de las comodidades que tengan las selecciones nacionales que van a participar en este campeonato es que es la cercanía de los estadios. Al ser un territorio reducido, muy distinto a Brasil, muy distinto a Corea y Japón, muy distinto a Rusia, los rusos con un territorio extensísimo, los estadios completamente dispersos, Brasil pasó exactamente lo mismo, Alemania. En el caso catarí, por primera vez, la infraestructura va a estar concentrada. Entonces, las 32 selecciones van a tener muy próximo sus centros de entrenamiento y al mismo tiempo sus sedes donde van a jugar los partidos, porque es un territorio completamente reducido, y entonces esto les permite a las selecciones nacionales pues estar muy cerca de sus lugares de actividad, sea para centro de entrenamiento o bien sea para las competiciones como tal. Entonces esto es muy importante. Un detalle importante del territorio catarí es la temperatura, que la temperatura oscila. Estamos en esta época, la temperatura son entran a ser un poco más bajas en comparación a si se hubiera realizado el mundial en junio, julio, en esos meses, agosto, las temperaturas hubiesen sido altísimas. Y por eso fue que se cambió la rutina que se llevaba en cuanto a más o menos los meses, las fechas, y se decidió que fuese mejor a final de año, donde las temperaturas están bastante humanitarias, podríamos decirlo de esa manera. Sin embargo, hay temperaturas que pueden rondar entre los 34 y los 40 grados centígrados. 34 y 40 grados centígrados. Entonces, esto también repercute. Los estadios, eso sí, probablemente los estadios van a tener, ¿cómo se llama? Temperatura regulada, y esto va a hacer que los partidos se jueguen bajo temperaturas inferiores a los 25 grados centígrados. Tengo entendido que entre los 20 y los 25 grados de temperatura se van a jugar todos estos partidos, porque los estadios tienen regulador de temperatura, y eso porque si no, imagínense, sería como que la selección de Costa Rica vaya a jugar al Edgardo Baltodano de Liberia, o vaya a jugar al mediodía, ojalá, tipo entre 12 y 3 de la tarde. Que vaya a jugar al estadio Chorotega de Nicoya en esa misma franja horaria, ¿verdad? Es sumamente caliente las temperaturas allí. Y en este caso, como las temperaturas van a ser en todos los estadios, van a ser reguladas las temperaturas con un promedio entre 20 y 25 grados centígrados. Entonces esto hará que los equipos, sobre todo los europeos, esos que vienen de lugares fríos, pues puedan jugar y puedan, porque también hay que ver la parte física de los jugadores, ¿verdad? Estas altas temperaturas podrían repercutir negativamente en el rendimiento de los jugadores.
Por lo demás, Qatar es un lugar acogedor. Es un lugar acogedor, es un país acogedor. Muchos turistas visitan Qatar de diferentes partes del orbe. También Qatar tiene mucha gente de otros países. Qatar es casi un catalizador de inmigrantes que llegan a trabajar, que llegan a crear sus propias empresas y negocios y a desarrollarse allí en territorio catarí. Muchos latinos hay por ahí, europeos, asiáticos de Oriente, etc. Entonces, muy bien, esto es Qatar. Ahora, el gobierno y las leyes de Qatar son leyes muy estrictas. Por ejemplo, eso del libertinaje y eso de las borracheras y esas cosas, todo eso está debidamente regulado y no es tan sencillo. Allí el consumo de licor y esas cosas están prohibidas, drogas está prohibido, todo eso. También ciertos, en cuanto a normas sociales, también está muy. Lo que sí es que ellos pues hacen la excepción con los visitantes, ¿verdad? Pero hay normas que son inquebrantables, tanto para los de adentro como para los visitantes. Entonces va a ser muy interesante ver el comportamiento ahí existe un estricto control. Comportamiento de barras como las de Argentina, como las de Inglaterra, Reino Unido le llaman, como Alemania, que son barras bravísimas, las de México, mucha fiesta, los brasileños, mucha fiesta. Pues no sé cómo van a hacer con eso, porque allí existen normas, regulaciones, controles, y seguramente que más de uno va a ir a hacer, en vez de estar ahí en la gradería, creo que van a ir a ser guardaditos, si no llegan y si no conocen de antemano los requerimientos que tiene la legislación catarí. Eso es muy importante. Ahora, uno de los mundiales con más amplia cobertura en la historia, creo que va a ser esta. Qatar le va a dar acogida a una gran cantidad de medios de prensa que se están citando ya, que ya muchos están ahí, muchos ya tienen la logística completamente lista. Una de las grandes cadenas de México, la Televisa, los diarios de España, hay una gran expectativa de los medios españoles por este campeonato, que los españoles esperan pues que este sea un año para ellos. Una cobertura enorme de la prensa de Brasil, de Argentina. Así que en cuanto a prensa, en cuanto a difusión, en cuanto a promoción del evento, yo creo que va a ser uno de los más, o está siendo ya, uno de los más publicitados de la historia. Entonces todos estos datos, ¿verdad? Son importantes porque, como quien dice, esto es lo que hay de fondo, lo que se tiene de fondo, extra deportivo, extra futbolístico, pero que siempre hay que tomarlo en cuenta porque son datos, son detalles que a la hora de pues hacer una síntesis general pues tienen que estar incluidos también. Entonces, muy importante, esto es lo que hay y se espera en Qatar. El próximo 20 del presente inicia el campeonato mundial, y creo que el partido inaugural es entre la selección de el Ecuador y el país anfitrión Qatar. Oficialmente
se estaría ya inaugurando con el partido entre los cataríes frente a los ecuatorianos. Decirles que hay una gran expectativa por el lado americano, que la Copa se venga para acá no solamente, sino que es que tenemos una gran cantidad de representantes de la zona, tanto de la CONMEBOL como de la CONCACAF. CONCACAF logró clasificar 4, CONMEBOL logró clasificar 4. Hubo opción para un quinto, pero se nos quedó Perú. Falló Perú al final. Lástima, porque hubiesen sido 5 de la CONMEBOL más 4 de la CONCACAF. Pero hay una gran expectativa de que la Copa se venga para el continente, puesto que Brasil tiene una de las selecciones más poderosas de la historia. Y la Argentina del Leo Messi no se queda atrás. Es una selección que también del lado americano están para pelear por la Copa. Del lado europeo tenemos a una Alemania que, aunque ahorita está como de brazos caídos, puede ser el mundial su impulso para levantarse. Los españoles, allí va a estar también Francia, que es la defensora del cetro, la defensora del título, y se espera de Francia también un muy buen mundial, de la mano de este muchacho, de este delantero que está ahí en el equipo del PSG. Así que ahí es toda una expectativa. Yo creo que América tiene muy dignos representantes. Habría que ver, nosotros estamos con una gran expectativa de lo que podría presentar CONCACAF, de la imagen que pueda presentar CONCACAF en este torneo. Pues tenemos a México, tenemos a Canadá, tenemos a los Estados Unidos, y la cenicienta del grupo sería Costa Rica, pero Costa Rica a la tica, ¿no? Podríamos decir que no se sabe nada. No se sabe con qué va a salir Costa Rica, no se sabe con qué, si va a haber o no sorpresas, porque ya han habido 2 campeonatos mundiales en donde ha sido la sorpresa y bien grande. El primer mundial, que fue en Italia 90, y ahora, y la más reciente, que fue en Brasil 2014. Así que está interesante todo esto. Hay mucho aficionado que está viajando de México, están viajando de Sudamérica, están viajando. Costa Rica, por cierto, según el propio embajador de Costa Rica en Qatar, en Doha, Costa Rica va a tener alrededor de unos 2.600, 2.500 aficionados en Qatar. Podría perfectamente alcanzar hasta los 3.000 aficionados costarricenses que estén llegando a suelo catarí para apoyar a la selección nacional. De acuerdo a los registros, ¿verdad?, que tiene la embajada costarricense en Doha. Así están las cosas, así está la situación. Costa Rica ya está en campamento, está en Kuwait. Próximo jueves, partido contra la selección de Irak. Por cierto, los iraquíes cayeron, hace unos días cayeron contra los mexicanos 4-0. Y a esa es la selección a la que nos vamos a enfrentar el próximo jueves. Vamos a ver qué pasa, vamos a darle seguimiento para ver el desenlace de todas estas cosas, esperando, eso sí, que no hayan lesiones, no hayan contratiempos allí de los muchachos, para que el equipo pueda estar completamente disponibles a las órdenes de Luis Fernando Suárez, estratega nacional.